Bien, entonces vamos a hacer una estructura de Lewis de un compuesto ternario, para que vean simplemente que es lo mismo, tiene un poquito más de dificultad, por supuesto, por una cuestión del ion negativo sobre todo, ¿sí? Pero es exactamente lo mismo. ¿Te acordás cuál es el compuesto específicamente? Si no, lo invento yo, no hay problema. Em, Creo que son los del punto 17, 18 y 19 que te pide que hagas. Por ejemplo, hidróxido de sodio, que era... Ah, bueno, hidróxido de sodio, por ejemplo, está bien, sí. Era el que a mí se me iba a ocurrir hacer, de hecho, para, como el primero, el ternario más facilito, digamos. Claro, la cuestión es, a ver, cuando ustedes intentan hacer una estructura de Lewis, nosotros siempre lo que hacíamos era con un binario. Entonces, o, digamos, eran dos elementos que compartían, o era uno que tomaba y el otro que cedía y ya está, ¿no? Y ahí terminaba todo. En cambio acá lo que sucede es que, digamos, es lo mismo porque en realidad el sodio es el que va a ceder su electrón. Y el oxidrilo es el que va, o sea, este ion, perdón, este ion que ahora vamos a ver, ¿sí? Es el que va a tomar ese electrón. Es decir, la lógica es la misma, pero nada más que a esto, o sea, a esta parte, que es digamos, la parte del compuesto que va a tomar el electrón, la tenemos que hacer aparte. O sea, ustedes recuerdan que siempre el metal, esto es el metal, ¿no? El metal siempre era el que cedía el electrón. Por lo tanto, esta parte, ¿sí? La parte del sodio, es lo mismo que si hiciéramos, no sé, cloruro de sodio. O sea, esa parte es la misma. Es decir, que el sodio va a tener un electrón externo, ¿sí? Que es el que va a ceder. Esa parte está. Ahora, ¿qué pasa con esta parte? Esta parte que antes para nosotros era un solo elemento, acá van a ser dos elementos. Entonces, miren, vamos a hacerlo así, para que quede más prolijito y lo puedan entender mejor. Esta parte es la que queda positiva, y esta parte es la que va a quedar negativa. ¿Sí? O sea, este es el que va a ceder su electrón y este lo va a tomar. Pero ¿qué pasa? Acá adentro, en el OH, digamos, ¿sí? Así se lo llama en la jerga, en el OH, lo que sucede es que hay una unión covalente. Es decir, el oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones que le son propios. El hidrógeno tiene un electrón que le es propio, entonces el hidrógeno va a poner en la unión un electrón. Y ahora lo que tenemos que hacer es, o sea, fíjense que si yo lo dejo así, el OH, o sea, este ion compuesto, que va a ser al fin y al cabo ser negativo, si yo lo dejo así, sin el electrón que viene del sodio, esto me queda incompleto. Fíjense que me queda como una especie de octeto incompleto. Entonces, acá a esta unión, ¿qué es lo que le está faltando? Le está faltando un electrón. Y ese electrón es el que viene del sodio. ¿Ven? Lo voy a hacer así para que se vea bien grosero. ¿Ven? Entonces ahora, con este electrón que viene del sodio, fíjense cómo se completa el octeto. Y ahora lo voy a hacer de otro color. ¿Ven? Esta era la parte de cuando hacíamos el covalente, digamos, que hacíamos esto. Ahí está. ¿Ven? Entonces, esto que está dentro del corchete negativo es una unión, digamos, covalente. Esto. Y dentro de la unión covalente igualmente la ponemos entre corchetes y le ponemos la carga porque es toda esta unión covalente la que va a recibir ese electrón. ¿Me explico? O sea, la estructura de Lewis es la misma. Fíjense que yo no les expliqué nada nuevo, digamos así, ¿sí? Pero había que tener en consideración que ahora la parte que toma, por ejemplo, ¿sí? O podría ser también la parte que cede, es como más compleja. Tiene una unión covalente dentro. ¿Se entendió? Sí, sí, profe. Listo, perfecto. Genial. Bien, y esto podría ser un poquito más heavy también, si hiciéramos una, por ejemplo, unas alternarias, ¿sí? O sea, se pone más picante el asunto, ¿sí? Se podría poner más picante, pero sería lo mismo en realidad. Conceptualmente es siempre lo mismo. Profe, y Sí, si hay, por ejemplo, el hidróxido de calcio que tiene el 2 después del OH, claro, sí. ahí Mira, cambia. quiero poner deshacer, así le saco eso, ahí está. Mira, imagínate que fuera hidróxido de calcio, sería así. Ya, vamos a borrar esto.
Bien. Entonces, si fuera hidróxido de calcio, ahí vamos a borrar acá. Lo que sucede es que el compuesto ahora es así, o sea, es otro compuesto, diferente. Vale, sí que no hay problema. Hidróxido de calcio sería calcio, y acá el OH es 2. ¿Sí? O sea, hay dos OHs, ¿de acuerdo? O sea, hay dos OHs, se imaginarán, porque el calcio lo que va a hacer es va a ceder 2 electrones, no cede uno solo. Entonces, le va a ceder un electrón a un OH y le va a ceder otro electrón al otro OH. ¿Sí? Esto es lógico. Entonces, como dice su compañera, lo que vamos a hacer poner acá es el calcio. ¿Sí? El calcio tiene como número de oxidación más 2, lo pueden buscar en su tabla, está en el grupo 2, ¿sí? O sea que tiene un único número de oxidación bien conocido, que es el 2. Por lo tanto, el calcio va a tener 2 electrones, digamos, externos. ¿Sí? Entonces, cuando el calcio ceda su electrón, uno se lo va a dar a este OH, ¿no? Obviamente. ¿Ven? A este ion que está acá. Entonces acá yo me voy a quedar con lo mismo que habíamos hecho recién, que era esto así, y esto así. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? El calcio no tiene solamente un electrón externo, tiene 2. Entonces lo que tenemos que hacer es otro OH, ¿sí? Otro ion. Como hacían, por ejemplo, si esto hubiera sido, no sé, cloruro de calcio, hubiesen hecho 2 cloros, bueno, acá tienen que ser 2 OHs. ¿Sí? Entonces, lo hago rapidísimo, así no perdemos tiempo en eso. Pero básicamente es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a hacer el del hidrógeno. Menos. Y este electrón es el que va a venir para acá. ¿Ven? Así. Entonces, esto me va a quedar así. Bueno. Horrible. Ah, ahora sí. ¿Está bien? ¿Se entendió? Es como cuando, de vuelta, es como cuando hacían, qué sé yo, no sé, cloruro de calcio. Es lo mismo, la misma lógica. Nada más que ahora ese cloruro, que era, digamos, su parte negativa, ¿sí? Ahora se convirtió en un ion negativo más grande. Entonces, dentro de ese ion negativo más grande tienen una unión covalente, inclusive. Entonces tienen que hacer como esa pequeña unión covalente y además tienen que hacer la unión iónica en sí, que es esta, ¿no? O sea, la unión iónica terminaría así. ¿Ven? Y si quieren, para poner, o sea, esta es la estructura de Lewis del compuesto. Si yo les dijera, haga la estructura de Lewis, es esto. Porque ustedes tienen que mostrar que hay una unión covalente dentro. Por ejemplo, si esa fuera, no sé, una consigna, ponele, ¿no? Y si ustedes quieren, digamos, terminar con esto, siempre, bueno, como ya lo habíamos hablado cientos de veces, esto se termina así, con calcio más 2, ¿no? Y un 2 acá adelante y un OH, ven que le pongo la rayita de que es covalente en el medio, ¿ven? Menos. Así, o sea, esta sería la resolución del ejercicio, por ejemplo, si fuera hidróxido de calcio. ¿Ven? Acá está la estructura de Lewis con el covalente dentro, todo. Y acá, donde yo, digamos, muestro las cargas, tengo que mostrar que acá hay una unión covalente simple entre el oxígeno y el hidrógeno. Profe, entonces, ¿le tenemos que poner de las dos maneras si nos pide o solo la última? Mirá, yo considero que el ejercicio está como completo si lo haces así, todo completo. Porque en algún punto estás mostrando la unión covalente, cómo se arma, cómo la hiciste, cómo la pensaste, y después esto es como la frutillita del postre, como escribirlo en función de las cargas es como si fuera que decís, bueno, respuesta igual esto. ¿Está bien? Sí, sí. Perfecto. Bueno, hermoso. Bueno, muy buena pregunta esta, porque eh, cuando yo les doy los ejercicios, a veces veo que hay alguna cosita un poquito más copada, y digo, bueno, listo, yo se los dejo. Si alguno quiere hacerlo después, bienvenido sea. Por eso a veces hago eso y les dejo algo más. Bueno. ¿Listo? ¿Quieren hacer otro? ¿Tienen alguna otra pregunta de ese tema? Díganme ustedes. Después preguntaba si era una unión iónica o covalente. Claro. Pero
Este Covalente compuesto, sería entre claro, en ese compuesto y los otros que había, ¿no? ok, bien. ¿Y vos qué dirías? Porque este vamos a sacarlo porque era para ejemplificar. Este, ¿no? O sea, ¿y vos qué dirías? ¿Que esto es una unión iónica o una unión covalente? ¿Qué dirías vos? Y entre la O y la H es covalente, Claro, pero al estar con el calcio, sí, ¿no? sí, Y ahí sería, es un metal con un no metal, ¿no? Ella sería covalente, digo, iónica. claro. Pero si vos O sea, tuvieras, sí, 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 o sea, en su totalidad sería iónica, claro. Sí. pero dentro de la iónica forma parte de la covalente. Claro, en realidad, si vos te pones a pensar en el compuesto en general, vos tenés que pensar que el compuesto en general está formado por un metal. Entonces, si el compuesto ya está formado por un metal, eso implica que es un compuesto iónico. Esto es un compuesto iónico, ya de por sí. ¿Está Ok, bien? ok. Sí, sí. Bien. O sea, en general, como líneas generales. No sé si se acuerdan que yo les había dicho eso, les dije, o bueno, no sé si lo dije, no me acuerdo, pero si ustedes siempre que tengan en un compuesto un metal, eso implica que el metal tuvo que ceder. Y si el metal tuvo que ceder, ese compuesto tiene, digamos, un porcentaje de carácter iónico muy grande. ¿Está bien? O sea que los hidróxidos y las sales ternarias son iónicos y los Sí, oxoácidos son covalentes. exacto, tal cual, exactamente como lo dijiste. Exacto, exacto, exacto. Sí. Siempre que haya un metal, tiene un alto carácter iónico. Siempre, siempre, siempre. ¿Está bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, ¿puedo sacar esto? Ah, no sé si quieren, capaz que quieren copiarlo o le hacen una, un screen page. No, Bueno, ya está, profe. bien. ¿Quieren hacer otro ejercicio? ¿Tienen alguna otra duda? Es el momento. De esto, de otro tema, obviamente que no. Yo la verdad, profe, todavía no me puse a hacer los ejercicios, Está así bien. que no puedo decir mucho. Está bien, está bien. Sí, yo siempre que me preguntan, siempre que preguntan, ¿tienen dudas? Yo digo, bueno, si vos me agarrás 2 días antes del examen, te digo, sí, debo tener, pero en este momento no. En este momento no es un gran momento para hacer preguntas. Profe, va a haber examen final porque me fue mal en el primero. Sí, ¿Cómo voy estudiando? Así no se me juntan los finales. ¿cómo vas a Ana estudiar? habla. Pará. Sí. Ay, Ana, vos me habías pedido que yo te muestre el examen. Bueno, ahora cuando termine Bueno, la si clase, no los temas, así más o menos voy estudiando cómo es el final, porque se me van a juntar los dos y no quiero llevarme ninguna porque no quiero pasar el segundo. los temas son los temas que están en los videos. O Ah, sea, bueno, ahora mismo. es exactamente eso, no, ni más ni menos, Bueno. ¿sí? Ni más ni menos, todos los temas están en los videos. De hecho, son los temas que están en ustedes tienen una hojita de Word donde dice links para entrar a las clases. Bueno, entonces como en cada uno de esos links yo les pongo el tema, esos son los temas, justamente. ¿Sí? O sea, yo si les tengo que Sí, mandar los temas para que ustedes estudien, yo me voy a ese Word literal y hago copiar y pegar. O sea, yo lo que tengo es, entro a la página del instituto y ahí pongo mi contraseña, la clave, va mi número de documento, la clave y entro y están sus videos. claro, Bueno, de ahí me pongo ya a estudiar, así no me la llevo. No dale. sé cómo es, ¿te la llevas al año próximo? Son materias, Tenés que volver. las materias de terciario, digamos, primero hay que regularizarlas, que es lo que ustedes están haciendo con los exámenes ahora, con ese Ujú. examen que dieron y con un nuevo examen que van a dar ahora dentro de un mes, tal vez un mes y medio, y así la regularizan. Y después cuando la regularizan, dan el final. Y Ah, ok. si eso sucede, dan el final, y si no la regularizan, tienen que volver a cursarla.
no hay otra, bueno, obviamente que hay recuperatorios, ¿no? Obvio, sí. No las regularizan, es ni siquiera entran, no, a las clases, ¿no? Es como no cursar directamente. Vos pudiste No, haberla cursado y pudiste haberla desaprobado. No, no, claro, digamos, no tienen. es independiente si entraste a las clases o no, digamos. Bueno, ¿Sí? O sea, uno puede desaprobar habiendo estado todas las clases también. Es una cuestión de cada uno, ahora, digamos, ¿sí? ahora termina y me pongo a ver los videos. Bueno, dale, espectacular. Bueno, ¿les parece que empecemos con el tema de hoy? Y espérenme, esto no lo voy a sacar del todo, lo voy a minimizar nada más. Bueno, tengo algunos problemas. Bueno, bien. El tema de hoy, el tema que vamos... Sí, ¿me hablaron? No. El tema que vamos a ver hoy es un tema, yo diría, demasiado importante. Yo lo llamo eh, clave, ¿sí? El tema de soluciones. Nosotros no nos vamos a meter tan profundamente como se podría. O sea, este tema es un tema que da para mucho, ¿sí? Nosotros vamos a ver algunas nociones copadas, como para que ustedes puedan resolver algún ejercicio de soluciones, cualquiera que se les presente un poco más adelante, ¿sí? Van a ver, o sea, este tema es más numérico, van a ser más ejercicios con números. Por lo tanto, digamos, yo considero que es como un tema a atacar de manera temprana, ¿sí? Porque uno por ahí puede estudiar y pretender entender un tema más teórico, un día antes o 2 días antes de un examen, porque todos lo hacemos, yo también lo hago, obviamente, pero el tema, digamos, cuando hay números, cuando hay ejercicios numéricos, eso no se puede estudiar un día antes o 2 días antes. Esto hay que ir preparándolo con tiempo, ¿sí? Entonces, esto se los digo ahora para que ustedes cuando tengan un tiempito vayan haciendo ejercicios de a poquito, porque no se puede agarrar todo al final, ¿sí? Esto es absoluta experiencia personal también. Cuando hay números, hay que hacerlo antes. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver lo que es una solución, soluto, solvente. Bien, esto es un cuadro que a mí me encanta dar siempre como para ver dónde estamos metidos, a ver dónde estamos, o sea, qué es el tema que vamos a ver, ¿sí? ¿Dónde está encuadrado, digamos? Nosotros sabemos que la materia está formada o por sustancias, ¿sí? O por mezclas. Que obviamente que las mezclas son mezclas de sustancias igual, obvio, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, básicamente la materia puede estar formada por sustancias, para que ustedes entiendan qué es la sustancia. Bueno, el agua es una sustancia, el amoníaco es una sustancia, el dióxido de carbono es una sustancia, qué sé yo, a esta altura ustedes ya saben lo que es una sustancia, ¿sí? Entonces, digamos, esta parte del mapa no es tan interesante para nosotros en este momento, no es lo que vamos a ver, pero básicamente para que sepan que podría ser o una sustancia o si se juntan muchas sustancias podría ser una mezcla, ¿sí? Entonces, acá con donde aparecen las mezclas de sustancias es donde nosotros vamos a empezar a hablar hoy, ¿sí? Entonces yo tengo acá la mezcla, ¿no? La mezcla puede ser u homogénea o heterogénea. Si una mezcla es homogénea, ¿sí? Implica que yo no puedo distinguir a simple vista, ni a simple vista, ni con ningún instrumento de medición un poco más preciso. O sea, no se puede distinguir de ningún modo, ¿sí? Los componentes que la componen, valga la redundancia, ¿sí? Por ejemplo, en una mezcla homogénea podría ser, no sé, agua salada, podría ser un vino, podría ser un jugo, qué sé yo, ¿sí? Inclusive el agua que nosotros tomamos, que sin ser, ponerle agua salada, es agua que es una mezcla, ¿no? Es agua con una mezcla de un montón de minerales. Entonces, ustedes pueden distinguir en el agua que están tomando ahora, por ejemplo, dónde están los minerales o dónde está cada uno de los minerales y dónde están las moléculas de agua. No. Por eso es que eso es una mezcla homogénea, ¿sí? Bien, esto ya lo deben saber seguramente. Y las mezclas heterogéneas no son de vuelta las mezclas que nos van a interesar, demasiado, por lo menos, y nosotros nos vamos a enfocar acá. Por eso les puse una flecha roja. Nosotros vamos a meternos aquí, o sea, en las mezclas homogéneas. Las mezclas homogéneas, ya que está, se los muestro acá, ¿sí? O sea, un sinónimo de una mezcla homogénea es una solución.
¿Me hablaron? Qué feo que me quedó, pero Sí, profe, lo vimos. Bueno, yo lo vi en la secundaria con solución, solventes, todas esas claro, cositas. claro, o sea, pero es para que ustedes Soluto y entiendan. solvente y Ahora sí, ahora vamos a ver por qué está compuesta la solución. Ahora ya lo vemos. Pero es para que ustedes vean que una mezcla homogénea es un sinónimo de una solución. O sea, cuando nosotros vamos a hablar todo el tiempo de solución, nunca más vamos a decir mezcla homogénea, ¿sí? Vamos a hablar todo el tiempo de solución. Entonces, cuando nosotros digamos solución, que ustedes sepan que estamos hablando de una mezcla homogénea, ¿sí? Es decir, una mezcla de sustancias donde yo no puedo distinguir ni a simple vista ni de otro modo los componentes de esa mezcla. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí, profe. Genial, listo, sigamos. Entonces, bueno, este Power es como un poquito, vamos a tratar de pasarlo un poquito más rápido, porque, bueno, acá les dice lo que es algo homogéneo, lo que es algo heterogéneo, ¿sí? Básicamente nada muy extraordinario. Fíjense que no sé, el granito es heterogéneo porque yo distingo, fíjense los componentes, o sea, son diferentes metales, ¿no? En el granito, por ejemplo. Acá en el feldespato yo no distingo, bueno, básicamente. Dentro de las mezclas homogéneas, yo puedo tener diferentes tipos de mezcla. O sea, nosotros vamos a trabajar con esta. Tendría que haberle puesto una flecha roja como había, como había hecho en el anterior. Nosotros vamos a trabajar con mezclas homogéneas o con soluciones porque son líquidas. ¿Sí? O sea, nosotros vamos a trabajar con estas, con las líquidas. ¿Sí? Por ejemplo, agua con alcohol, que es así como nuestro gran caballito de batalla en este momento de pandemia. ¿Sí? Pero después tenemos, digamos, otro tipo de mezclas homogéneas u otro tipo de soluciones. Es decir, las soluciones podrían ser gaseosas, por ejemplo el aire. El aire es una mezcla de sustancias gaseosas donde yo no puedo distinguir los componentes. O sea que ¿es una solución? Sí, es una solución gaseosa, el aire. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos, dentro de las soluciones sólidas, tenemos a las aleaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo el bronce. Bueno, el bronce es una mezcla de metales, es decir, es una mezcla de sustancias sólidas, cuyo resultado final es un sólido, ¿no? Entonces, ¿esto también es una solución? Sí, claro, es una solución también. ¿Está bien? Y así, bueno, y así podríamos seguir hablando. ¿De acuerdo? Pero es más o menos para que ustedes entiendan que soluciones no solamente hay soluciones líquidas, sino que hay soluciones sólidas y soluciones gaseosas. ¿Sí? Nosotros vamos a venirnos aquí. Estas son las que a nosotros nos interesan. Bien. Estas son mezclas heterogéneas, pero bueno, las mezclas heterogéneas no nos interesan en este momento, solamente para que lo vean, ver una ensalada, qué sé yo. No sé, oxígeno con harina. Claramente esto lo saqué de internet, ¿no? Agua con aceite, que es la obvia, la típica, el ejemplo clásico, ¿sí? Para que vean bien que esto es una mezcla heterogénea, se ve bien la interfase. La interfase es como la separación entre las dos sustancias, bien separadas, ¿no? O agua y gasolina. O sea, cuando ustedes ponen agua con nafta, la nafta tiene más similitudes con el aceite que con el agua. Entonces, ustedes van a ver que se forma una interfase también, como que no se mezclan, pero ni por asomo. ¿Sí? Bien. Entonces, de vuelta, las soluciones van a ser o sólidas o líquidas o gaseosas. Nosotros nos vamos a quedar aquí, porque tengo esto que es una hermosura, mira. Nosotros vamos a meternos acá, en las líquidas, ¿sí? Bien, y después habla de la solubilidad. ¿Ven que dice? Las soluciones según su solubilidad. Pueden ser diluidas, saturadas o concentradas e insaturadas. Quiero ver. No. Vamos a hablar un poquito de esto. Pensé que tenía una diapositiva que hablaba de eso. No importa. A ver. Esto es sumamente importante e interesante. Se los voy a dar con un ejemplo. Imaginemos que yo tengo un vasito donde quiero preparar una limonada, ¿no? Entonces, voy a hacer una limonada con una pajita. ¿Sí? Y acá quiero preparar mi limonada. Bueno. Y después tengo una tacita de té, una tacita, donde voy a preparar un café. ¿Sí? Entonces, imaginemos que
tanto en la limonada como en el café, o sea, yo voy a meter la misma cantidad de líquido. Imaginemos que es la misma cantidad. Por ejemplo, voy a decir cualquier cosa, pero para que se entienda, siempre cuando uno va a comparar, tiene que, digamos, mostrar cuáles son las variables que quedan constantes, ¿sí? Para que tenga sentido lo que se está hablando, ¿sí, no? Imaginemos que el volumen del líquido es el mismo, imaginemos que es agua, ¿sí? En ambos casos. Bien. Entonces, la limonada yo la voy a tener con unos cubitos. Entonces, si yo tengo la limonada, ¿sí? Está conformada por agua y unos cubitos, que obviamente también son agua, ¿no? ¿A qué temperatura estaría esa solución, digamos? O sea, si yo tengo agua con cubitos, ¿a qué temperatura está el agua? Esa es mi pregunta. Más allá de este ejemplo, ¿eh? Es una pregunta que les hago a ustedes. Y una temperatura baja, Sí, pero más ¿cuál? baja que el ambiente. Pará. Mirá, imaginemos la situación de verdad, ¿eh? O sea, vos tenés un vaso, vos tenés agua y tenés unos cubitos. ¿Sí? O sea, vos tenés esta situación, esto es bueno, un horror, parecen unos ojos en realidad. Bueno, digamos, ustedes saben que si yo pongo el agua que está a una cierta temperatura, imaginemos que yo la saqué de, no sé, de una jarra que estaba ahí a temperatura ambiente, como decís vos, ponele que estaba, no sé, a 25 grados, qué sé yo, 20, ponele que estaba a 20 grados el agua, ¿no? Bueno, ¿y el cubito a qué temperatura está? Ese sí, es una temperatura, digamos, absoluta. ¿A qué temperatura está un cubito? O sea, ¿a qué temperatura está el agua sólida, no? Esa es mi pregunta. Profe, yo la verdad no me acuerdo. Creo que cero. Está bien, igual ustedes piensen lo siguiente, ¿no? O sea, el agua se solidifica a 0 grados. Entonces, el cubito, cuando ustedes lo tienen, por ejemplo, dentro de la cubetera, en el freezer, el cubito puede estar o a 0 grados o menos, ¿sí? Porque si estuviera a más de 0 grados, ahí ya no estaría como un cubito, justamente, sino que estaría líquido de nuevo, ¿sí? Entonces, ponele, no sé a cuánto está el freezer, no tengo ni idea, sinceramente, pero ponele que sea, no sé, menos 5 grados, ¿sí? Entonces, yo tomo un cubito que está a menos 5 grados en estado sólido y tomo un vasito con agua que está a 20 grados en estado líquido, ¿sí? Este es digamos, yo tomo estas dos cosas y las junto. Cuando las junto, ¿qué es lo que sucede con la temperatura? Ustedes tuvieron física, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con la temperatura? Del sistema en general, ¿no? Porque antes yo tenía esto por un lado y esto por el otro. Ahora tengo un sistema más grande, más complejo. ¿Qué pasa con la temperatura? Mira, todavía no vimos eso en física, profe, pero supongo que cambia, o sea, tiene que cambiar, tiene que bajar. Claro, claro, está bien. O sea, en el caso del agua que estaba a 20 va a bajar la temperatura y en el caso del cubito que estaba a menos 5 va a subir, ¿no? Es como, digamos, intuitivamente pasaría eso. ¿Puede ser? Sí, Bien, Sí. perfecto. Entonces, eso es lo que va a pasar, hasta que se llega a un equilibrio, ¿no? Bueno, se llega a un, hago esto porque se llega hasta un equilibrio. Ahora, voy a lo que les quería preguntar en un primer momento. Bien, el equilibrio va a hacer ¿qué? Siempre que ustedes, porque ustedes esto no lo vieron, entonces es como que estoy diciendo cosas que por ahí tendríamos que hablar más tiempo, ¿sí? Pero, digamos, imaginemos que le damos un poquito de tiempo a este sistema para que evolucione y llegue a un equilibrio, ¿sí? Las temperaturas van a llegar a un equilibrio, ¿sí? Entonces, siempre que yo tenga agua líquida, ¿sí? En contacto con agua sólida, ese agua líquida que está acá va a estar a 0 grados. Siempre. O sea, ustedes tienen un vaso con agua y tiene cubitos dentro, ¿sí? No en el primer instante en el que ponen los cubitos, porque ahí estamos ante esta situación, donde el agua estaba a 20 y bueno, en los primeros instantes sigue estando a 20, ¿o no? Pero una vez que dejan que evolucione el sistema un ratito y siguen teniendo los cubitos ahí, ¿sí?
ese agua que está en contacto con los cubitos, en equilibrio con los cubitos, ese agua está a 0 grados. Siempre. O sea, ustedes cuando se van a qué sé yo, Ushuaia, no sé, van a Ushuaia, ¿no? Entonces ustedes ven el agua que está con el glaciar ahí. Bueno, ese agua está a 0 grados. ¿Por qué? Porque está en equilibrio con un sólido. ¿Sí? Entonces, ese agua debe estar a 0 grados, porque está en contacto y en equilibrio con un sólido. ¿Sí? Eso es lo que les quería decir. Que si yo tengo la limonada con cubitos, esa limonada está a 0 grados. ¿Se entendió lo que dije? Sí, profe. ¿Sí? O sea, esto es más largo de explicar, ¿eh? O sea, yo les podría decir por qué este agua está a 0 grados, porque bueno, cuando hay un cambio de estado tiene que cambiar de estado todo y bla, bla, bla. Podríamos estar un rato, ¿sí? Pero básicamente era porque, para decirles, digamos, con propiedad, que la limonada, si tenía los cubitos, está a 0 grados. Ahora, ponele que no tenga los cubitos y yo la tenga un poquito más, ponele, no sé, que no tenga los cubitos y yo la tenga a, qué sé yo, no sé, 10 grados, no sé, lo que ustedes quieran, ¿sí? No importa, era para charlar algo ocupado. Esto de los glaciares, que me encanta, que siempre digo, si alguien se cae ahí en ese agua que está alrededor de los glaciares, se cae agua que está a 0 grados, o sea, duro. Bien, y el café ¿sí? Va a estar a, no sé, ¿a cuánto puede estar un café? 80 grados, 70 grados, ¿sí? Vamos a ponerle, no sé, 70 grados, no sé, ¿sí? Se va a cortar justo la reunión cuando ya hice todos los dibujitos. No aprendo más de ustedes que me dicen que lo hagan el paint. Entonces, yo voy a tener acá una limonada a 10 grados y voy a tener un café a 70 grados. Imaginemos que nosotros a esto le vamos a poner azúcar y a esto le vamos a poner azúcar. ¿Sí? Imaginemos que le vamos a poner la misma cantidad de azúcar a ambos sistemas. Por ejemplo, lo que a ustedes les guste, 10 gramos de azúcar a ambos. ¿Sí? Bien. ¿En cuál se va a disolver mejor? En el café. Perfecto, se va a disolver mejor en el café. Cuando se corte, vuelvan a meterse, por favor. Se va a disolver mejor en el café, perfecto. ¿Y por qué se va a disolver mejor en el café? Por la temperatura alta. Exacto, porque la temperatura aumentada lo que hace es, la temperatura es una medida del movimiento de las partículas. Entonces, si las partículas están moviéndose más rápido, por ejemplo en el caso del café, van a disolver mucho mejor a 10 gramos de azúcar. ¿Está bien? Entonces, en el caso de ponerle 10 gramos de azúcar, por ejemplo, que es una cantidad pequeña, ¿sí? Ponele que en el café se disuelven y se disuelven mejor, y en la limonada ponele que se disuelven con más dificultad, pero ponele que se pueden disolver, ¿sí? Y se disuelven. Ahora, lo que vamos a ver es si yo aumento la cantidad de este soluto, vamos a llamarle, ahora les voy a decir por qué se llama soluto. Vamos a aumentar la cantidad de azúcar, ¿sí? Y vamos a ver